que tan completamente dio Diego. Y además le estaba diciendo recién que lo voy a candidatear. ¿Estás pronto para ser ministro de Industria y Energía? Metías un bocado de minería y estabas en la lista. Pero no, más allá del chiste, un placer verlos, un orgullo verlos también. Saber que, recién pensaba, ¿no? En la última reunión me debo haber dejado un micrófono, porque ahora vamos a pisarnos en alguna cosa en el buen sentido. Pensamos mucho qué temas queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Y venimos trabajándolo muchísimo también. Y por suerte, a un año del último encuentro que tuvimos en este mismo recinto, tenemos cosas para decir, como decía recién Edgardo. Ese decreto que mencionó recién lo venimos trabajando hace muchos meses y tenía que ver con dos necesidades que vimos hace un tiempo para que salieran ciertos proyectos en el norte de Uruguay y que pudiéramos hablar de economía circular. Entonces creo que tenemos cosas para decir. Y quiero aprovechar esta instancia hoy, de la que siempre participo, incluso cuando estaba como directora NUTE, y eso también está bueno, porque uno va cambiando los roles y tenemos que ir viendo qué coherencias vamos teniendo en nuestros diferentes roles. Para poner en valor algo fundamental, esto recién lo decía Edgardo, y yo quiero hacer hincapié, y voy a seguir haciendo un poco de camiseteada del maracanazo que hizo Uruguay, porque es la acumulación positiva, como dice el presidente Orsi, sobre la cual hoy nos estamos parando para poder ponernos otras metas y estamos sentados a la mesa del mundo para hablar de una manera distinta. Ustedes saben que Uruguay, nuestro país, y las condiciones que se trabajaron durante todos estos años, de la que todos ustedes fueron parte, se ha hecho con mucho esfuerzo y con una visión de largo plazo, que era el otro tema que me parece que también han mencionado los que me precedieron en la palabra. Hemos construido durante muchos años este trabajo, este esfuerzo, que hoy posiciona a nuestro país de la manera que lo posiciona y que hoy además nos permite pararnos de una manera distinta, y ustedes fueron y serán parte de eso. El mundo está hablando de energía, así que el año pasado nos encontramos hablando acá de inteligencia artificial y está buenísimo el eslogan porque creo que la era de la electricidad llegó. Es un cambio de paradigma, está bien lo que planteaba Diego, comparto 100%. Y Uruguay no está parado hoy donde están muchos otros países, hablando de electricidad y de energía en particular. A veces vivimos tan inmersos en nuestra realidad cotidiana, lo decimos en el equipo siempre del ministerio, que perdemos perspectiva de la realidad que tenemos en nuestro país. Pero si levantamos la vista y miramos lo que sucede alrededor, en la región, en el mundo, vemos un escenario internacional atravesado por una enorme incertidumbre. Conflictos geopolíticos, tensiones comerciales, cadenas logísticas que se interrumpen y que están interrumpidas en este mismo momento, precios que cambian de un día para otro, en el mismo día, y países que vuelven a preguntarse algo que creían resuelto. ¿Cómo garantizar la energía que necesitan para funcionar en el día a día? Y creo que todavía no hemos logrado transmitirle suficientemente a nuestra ciudadanía el enorme valor que tiene el lugar desde el Uruguay y desde dónde se está parando Uruguay para enfrentar este escenario que acabo de mencionar. Porque aún con los desafíos que tenemos, que son muchísimos, y que los vamos a atravesar juntas y juntos, por supuesto que tenemos esos desafíos, nuestro país ofrece algo que hoy vale muchísimo en el mundo: certezas. Certezas para las familias, certezas para quienes invierten, certezas para quienes producen, certezas sobre algo tan básico como poder garantizar energía disponible y confiable, todos los días. Eso no ocurrió por casualidad. Claro que no. Como me han escuchado decir más de una vez, hace ya varios años Uruguay tomó una decisión estratégica que acaban de mencionar Diego y Edgardo, una decisión que exigió planificación, inversión pública y privada y la capacidad de mirar más allá de un periodo de gobierno. Apostó a transformar profundamente su matriz eléctrica y a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Y claro que no le sacamos el cuerpo a ese tipo de discusiones. Y claro que está bien hablar en estas jornadas de combustibles fósiles. ¿Y hacia dónde va Uruguay en la perspectiva que tenemos? ¿Qué visión que tuvieron muchos de los que están sentados acá y los liderazgos políticos que dijeron que sí
a esas decisiones políticas, porque para avanzar en este sentido hay que tener liderazgo político y tomar las decisiones a tiempo. Y en aquel momento probablemente no se alcanzaba a dimensionar. Yo fui parte de ese equipo desde un lugar distinto, de asesoramiento, pero quiero creer que también contribuí con mi granito de arena en aquel momento a formar parte del equipo de Gonzalo. Pero yo creo que en ese momento no dimensionábamos la importancia de la decisión que estábamos tomando y lo que estábamos llevando adelante. Parecía una discusión técnica, lejana, reservada para especialistas y, cómo no decirlo acá, para ingenieros, ¿no? Y hoy sabemos que no lo era. Hoy tenemos el resultado de ese trabajo compartido. Hoy vemos cómo los conflictos internacionales afectan el precio del petróleo, alteran los mercados energéticos y generan incertidumbre en buena parte de todo el mundo. Países que dependían fuertemente de los combustibles fósiles tuvieron que enfrentar aumentos muy importantes en sus costos de energía, con impacto sobre la producción, el empleo, los alimentos y el costo de vida de las personas. Lo estamos viviendo hoy eso. Uruguay pudo enfrentar ese escenario desde otro lugar. El cambio de la matriz bajó considerablemente el costo de abastecimiento de la demanda. Ustedes lo manejan muchísimo mejor que yo. A la vez que amplió considerablemente las diferentes fuentes de generación renovable. Y como todos ustedes saben, tenemos un promedio del entorno de 98% de abastecimiento de lo que es la electricidad en nuestro Uruguay a partir de fuentes de energía renovable. Somos uno de los países con mayor participación de este tipo de energías en su matriz eléctrica a nivel mundial. Y esto no es una abstracción, es algo que impacta directamente en la vida de nuestra gente. Y ese es el nexo que no podemos olvidar cuando venimos a hablar acá. Nosotros no trabajamos per se. Siempre decimos que tiene que tener un sentido la gestión que consideramos. Y es para que le transforme la vida a nuestra gente. Si no, estamos hablando en escritorios o tratando de despuntar vicio, como digo yo, pero en realidad la decisión de todos ustedes cuando forman parte del ecosistema termina repercutiendo en la vida de nuestra gente. Entonces, ¿significa que somos menos vulnerables a las crisis internacionales? Claro que sí, a pesar de que hemos tenido que tomar decisiones respecto al precio de los combustibles todos estos meses. Significa que los vaivenes del precio del petróleo tienen un impacto mucho menor sobre nuestro país. Significa que contamos con una mayor estabilidad para producir, para invertir y para crecer. Quizás muchas veces no lo percibimos justamente porque las cosas funcionaron. Porque mientras en otras partes del mundo la energía se convertía en un factor de enorme incertidumbre y los precios del gasoil y la nafta se dispararon un 60% y un 40%, en Uruguay la vida pudo continuar con relativa normalidad. No estoy negando con esto las dificultades que hemos venido teniendo, ni los impactos que hemos tenido que comunicar, pero no tienen nada que ver con lo que ha pasado, no solo con los vecinos, sino también en la región y en el mundo. Y en esta matriz, la que nos permitió tener una gran gestión de los combustibles en estos tiempos, la matriz, la refinería y también nuestras empresas públicas. También nos pasa esto porque tenemos empresas públicas en Uruguay. Y eso es política pública, como decía Diego. Eso es política pública. Eso es planificación. Y eso también es soberanía. Y en esa clave también me quiero parar. Porque cuando tomamos decisiones, permitimos que Uruguay sea menos vulnerable y más independiente. Cuando hablamos de energía no hablamos solamente de electricidad, y también lo decían los compañeros que me precedieron. Hablamos de seguridad, hablamos de independencia de nuestro país. Hablamos de la capacidad que tenemos para decidir nuestro propio rumbo, sin quedar rehén de conflictos que ocurren a miles de kilómetros de distancia de nuestro país. Por eso hoy el mundo vuelve a hablar de energía. Y por eso hoy el eslogan es la era de la electricidad. Porque entendió que la energía no es simplemente un insumo más de la economía, como decía Diego, sino que es una condición indispensable de nuestro desarrollo. Y justamente porque Uruguay hizo las cosas bien durante muchos años, es que hoy tenemos una base sólida sobre la cual construir el futuro. Pero sería un error pensar que el trabajo ya está hecho. Y ustedes también lo dijeron recién. Al contrario, sí tendremos desafíos. ¿Cuántas reuniones hemos tenido y cuántas tendremos? Esta mesa que decía Diego que arranca en breve para tener una mesa permanente de construcción entre todas y todos. El crecimiento de la demanda, la llegada de nuevas inversiones, el desarrollo industrial, la movilidad eléctrica y los desafíos de la transición energética nos exigen que no nos durmamos y que sigamos avanzando. No alcanza con cuidar lo que construimos, claro que no.
Tenemos que prepararnos para el Uruguay que viene, el Uruguay que queremos para dentro de 25 años. Y esa preparación se apoya fundamentalmente en dos grandes vectores de trabajo, que son los que hoy quiero mencionar, por lo menos yo, aunque tenemos muchos más por suerte, pero quería tomar el tiempo de dos en particular, que están guiando nuestra política energética y de los cuales hemos hablado en estos meses con muchos de ustedes. El primero es la ampliación de la generación renovable. Nosotros el año pasado hablamos mucho de eso cuando nos juntamos acá. Uruguay hizo una transformación eléctrica, como decíamos recién, que es reconocida, pero también es cierto que en los últimos años venimos con un atraso en materia de incorporación de nueva capacidad de generación y eso es algo que tenemos que corregir ya. Por lo que decía Diego, porque tenemos una planificación que es muy desafiante y que si no la ponemos en práctica ya no vamos a llegar. Y por eso es que nos hemos fijado una meta ambiciosa para este quinquenio, que es ampliar la generación en 500 megas, por lo menos, de energía renovable con energía fotovoltaica. No porque esté de moda hablar de energías limpias, sino porque es una necesidad estratégica para el país. Todos sabemos que la demanda de energía crece año a año, esto no se los voy a explicar a ustedes, lo conocen mejor que yo, el crecimiento vegetativo de consumo, impulsado por un desarrollo económico que estamos buscando, por el aumento de la electrificación, por nuevas formas de producir y vivir, pero además debemos prepararnos para los grandes proyectos nacionales que ya mencionaron ustedes también, que se vienen, ojalá en breve pueda darles una buena noticia en la que venimos trabajando hace muchos meses, pero además proyectos que van a requerir cada vez más energía confiable, competitiva y sustentable. Planificar significa anticiparse, como decían ustedes, es previsibilidad, claro que es previsibilidad. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estoy convencida que estamos trabajando con esos parámetros, así que ahí tenemos un primer gran acuerdo con los amigos de Auder. UTE avanzó en esa planificación, van a hacer uso de la palabra muchos de mis compañeros en estas dos jornadas, va a hablar la directora de Energía, va a hablar de Wilson Sierra, va a hablar Andrea, va a hablar Cecilia, por lo tanto no me toca a mí entrar en el doble clic, lo van a hacer ellas y ellos en estos 2 días. Pero UTE está planificando eso. Y ya algún anuncio hemos hecho, que nos dejó mucho más tranquilo a todas y todos acá. En abril de este año, junto al presidente de la República, estuvimos en Cerro Largo para anunciar el inicio de la construcción de la planta que hasta ahora va a ser la más grande, solar, con 75 megas. Y en este año también anunciamos la construcción de otras 3 nuevas plantas de generación fotovoltaica distribuidas en distintos departamentos del interior del Uruguay. Y voy a detenerme en este aspecto y en esta decisión, porque podríamos haber optado por hacer una sola planta en un solo lugar del Uruguay. Como ustedes saben, seguramente hubiera sido mucho más sencillo, menos complejo de diseñar, de planificar y de llevarlo adelante desde el punto de vista operativo. Pero decidimos recorrer otro camino, porque desde el Ministerio nos hemos propuesto que la transición energética también sea una herramienta para descentralizar oportunidades para toda nuestra gente. Y por eso hablamos de transición verde con equidad territorial. Cada obra significa empleo local, contratación de empresas de la zona, movimiento económico en cada zona, desarrollo de capacidades locales y nuevas oportunidades para todos los territorios de Uruguay. Queremos que las empresas públicas también sean motores de desarrollo local y regional. Y por supuesto que también las empresas privadas. Por eso elegimos distribuir estas inversiones en distintos departamentos del interior, porque creemos que el desarrollo debe llegar a todas y todos. Y les adelanto algo más, y esta es la parte que está esperando Diego y algún compañero más de acá. Estén atentos, porque en pocos meses, muy pronto, vamos a tener novedades sobre la planta que se desarrolla en Río Negro, y el esfuerzo no va a terminar ahí, porque tengo además el gusto de anunciar que en pocos meses vamos a comunicar las bases de otras convocatorias de solar que van a ser trabajadas con el sector privado. Y a esto se va a sumar, por supuesto, y acá no voy a hacer doble clic, pero sí me voy a sacar las ganas, voy a despuntar el vicio de por lo menos hacer anuncios que ustedes conocen muchísimo, porque acá también hay academia, y eso es importante,
porque esta agenda se trabajó con la Dirección de Energía y con la Academia de Uruguay. Estamos trabajando también en desafíos de hibridación de los parques y lo vamos a llevar adelante por dos motivos principales. Primero, porque es mucho más eficiente desde el punto de vista locativo de las redes, y segundo, porque es un nuevo esquema de negocio para la gente que ya apostó en un momento en Uruguay y ya está instalada. Entonces, eso también es un desafío para nosotros, ver cómo hibridamos la robustez con el que Uruguay ya cuenta. Así que ya estamos trabajando también en eso. Ariana va a hablar de microgeneración, que también es un tema que están esperando. Vamos a hablar porque estamos terminando ya un decreto que tiene que ver con microgeneración. Intentamos con ese trabajo además encontrar un equilibrio entre lo que pasó en Uruguay, lo que espera la gente que está ya también instalada y tener un mediano plazo que sea satisfactorio y beneficie a todo el ecosistema en microgeneración. Necesitamos que el Estado y el sector privado trabajen juntos. Claro que tenemos un acuerdo en eso. Es parte del éxito que tuvo el Uruguay en esto. Las inversiones que vienen requieren previsibilidad, como decíamos recién, reglas claras y una planificación seria. Por supuesto que compartimos eso también. Ese es el camino del que hemos venido formando parte y que vamos a seguir construyendo con compromiso. Otro gran vector de nuestra política energética del que quiero hablarles, porque ha sido la vedette de los últimos tiempos, es la movilidad eléctrica. Y la gente que me conoce sabe que yo no le quito el cuerpo a discutir ciertas cuestiones, porque está bien y porque es parte de mi rol, además, en este momento. Y este es un buen momento para reflexionar, como decía Diego hoy, tomarnos un tiempo de pensar juntos y juntas sobre cómo ha evolucionado esta política y cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar, en los que estamos convencidos, como Ministerio de Industria, Energía y Minería, que tenemos que seguir. Desde el inicio la estrategia fue acompañar el desarrollo de una tecnología que entonces era incipiente, generando las condiciones para que más personas pudieran adoptarla con confianza, porque la confianza es absolutamente importante para llevar adelante políticas públicas exitosas. Y esa política dio resultados, claro que los dio. Hoy la movilidad eléctrica dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cada vez más presente en las calles de nuestro país. Hace algunos años existían muchas dudas sobre la autonomía de los vehículos, la infraestructura de carga, los costos o la experiencia de uso. Hoy ese escenario es muy distinto, pero muchos de estos temas también persisten. Las ventas se incrementaron exponencialmente, llegaron nuevas marcas y modelos al país, los decíamos hace un ratito, y con ello la oferta se amplió y miles de usuarios comprobaron que esta tecnología responde a sus necesidades. La confianza que hoy existe es, en buena medida, fruto de una política pública consistente que no vamos a abandonar. Y es, en ese sentido, que no le quito el cuerpo a este intercambio. Las políticas públicas se planifican, se evalúan, se miden y se recalculan. Se actualizan según la evolución y los contextos en los que estamos trabajando. Hoy los usuarios tienen confianza porque la política pública logró generar esa confianza. El otro día veía una publicidad de una empresa, de una marca muy conocida, seguramente esté presente, que decía algo así como: antes de que la movilidad eléctrica fuera una opción, hubo que construir confianza. Brillante. Es tal cual. Es lo que traduce cuál fue el proceso que caminamos en eso. Y vaya que la hemos construido y seguiremos construyéndola. Seguimos profundizando los incentivos para que cada vez más uruguayos y uruguayas puedan optar por la movilidad eléctrica, para que sea una experiencia fluida, natural, como decía Diego. Vamos a seguir ampliando la red de cargadores en todo el país. Pasamos de tener 300 cargadores públicos en el 2024 a tener 435 el año pasado y proyectamos cerrar este año con 600 cargadores en total, duplicando en 2 años la cantidad de cargadores del año 2024. Actualmente tenemos un poco más de 500 y para finales de 2027 esperamos contar con 1000 cargadores públicos. Además, seguimos promoviendo la instalación de puntos de carga en los hogares. Próximamente, me han escuchado decir, va a salir una pauta publicitaria que estamos trabajando con la Dirección de Energía y con UTE para que llegue a todos los hogares del Uruguay cómo funciona la movilidad eléctrica, para que se entienda cuáles son los desafíos que tiene una familia cuando decide comprar un coche eléctrico. Así como le pasa cuando compra un celular y sabe que va a tener el cargador, y sabe dónde tiene la garantía, y sabe dónde lo puede llevar si se le rompe. Eso tiene que pasar con los vehículos eléctricos. Y en eso estamos apostados para que próximamente UTE
y la Dirección de Energía van a trabajar ese anuncio donde vamos a hablar de carga eléctrica y vamos a hablar de carga privada, porque la carga en los hogares descomprime la carga pública y es más inteligente que lo hagamos. Y estamos trabajando para que cada vez más estaciones de servicio, y hoy veía también muchos actores de eso, incorporen infraestructura. Sabemos que es un desafío para las estaciones de servicio. Es un desafío no solo de obra, es un desafío en el mensaje que estamos dando de lo que implica para las gasolineras en el Uruguay tener un servicio distinto y cómo van a adoptar esa nueva tecnología y cómo vamos a trabajar en conjunto que eso pase. Y se transformen también en electrolineras, que es lo que venimos hablando también con Duxa y con ANCAP. También desde el propio Estado queremos dar el ejemplo y por eso estamos trabajando con ANCAP y con Duxa en eso. Pero también vamos a anunciar otras cosas que no quiero spoilear tanto, pero vamos a poner a disposición con acuerdos con privados, lugares locativos, locaciones que tenemos disponibles con seguridad para también ser más inteligentes en lo que ya está instalado. Y estoy hablando de grandes superficies, estoy hablando de plantas que ya existen para otras empresas, que las vamos a poner a disposición de la ciudadanía para que pueda cargar en el horario que las empresas nos permitan hacerlo. En breve vamos a hacer ese anuncio también. Como compromiso de gestión nos propusimos que para el 2030 el 50% de la flota pública sea eléctrica. Ese es un compromiso que estamos midiendo en este momento y me da mucho gusto también contarles que tal como presentamos días atrás en la rendición de cuentas, ya cumplimos la meta que nos fijamos para el 2025, superamos la meta del 15% que se sumó de buses eléctricos en el Uruguay, entraron 158 ómnibus eléctricos, totalizando 276 buses entre urbanos, suburbanos y departamentales, y para fin de este año aspiramos a llegar al 20% de la flota eléctrica pública. Y vamos bien, estamos midiéndolo y vamos bien. Lejos de abandonar entonces el camino de la movilidad, lo estamos reafirmando en el día de hoy con todas y todos ustedes. Porque las políticas públicas maduras, como les decía hace un ratito, no se miden por un instrumento aislado, se miden por la dirección que marcan y la dirección de Uruguay sigue siendo la misma. Más generación renovable, más infraestructura, más movilidad eléctrica y más desarrollo para todo nuestro país. Energía, decíamos hace un rato, la base de la política industrial y del desarrollo. Y con esto me queda el último punto para compartir con ustedes. Como ministra de Industria, Energía y Minería y otras direcciones más que me encargo de decir, porque tenemos 9, no podemos hablar de energía sin hablar de industria y viceversa. O de telecomunicaciones sin hablar de energía y viceversa. Quisiera terminar compartiendo entonces con ustedes una convicción. No podemos hablar de desarrollo ni de industria sin hablar de energía. Es una convicción para nosotras y nosotros. Y es por eso que el Ministerio viene trabajando todas estas dimensiones a la vez. Ha sido un desafío y no se ha dado hasta este momento. Y lo planteo así porque estoy convencida de que ha sido así. Ha sido parte de nuestra evolución de la política pública pensar nuestras políticas de las direcciones de manera conjunta. Y hay una pregunta que es interesante de trasladarles. ¿Para qué queremos toda esa energía? Porque es la que nos hacemos siempre cuando estamos trabajando con los equipos. La respuesta, como les decía, es simple. Porque queremos más desarrollo. Porque el mundo que viene va a necesitar mucha más energía que el mundo que conocimos hasta ahora. Porque el mundo que viene no va a ser más el mundo que conocimos hasta ahora. No va a serlo más. A veces nos hacen preguntas en la prensa o algún actor político del Uruguay nos dice, bueno, ¿y si termina la guerra, qué va a pasar con el precio de la energía? Tengo una mala noticia. Por más que termine esta guerra, el mundo ya no va a ser el mismo, ni en infraestructura ni en precios. Entonces tenemos que estar preparados para eso. La revolución de la inteligencia artificial, lo mencionaba Edgardo recién, está multiplicando la demanda de electricidad a una velocidad que hace pocos años parecía impensable. Y además ahora hablar de inteligencia artificial hablamos de cuántica. Estuvimos en España, está el embajador acá presente, está Javier por ahí. Tuvimos reuniones brillantes en España. España está trabajando en cuántica. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia inteligencia artificial, nuestro propio lenguaje, lo más que podamos, soberano e independiente. Pero lo cierto es que el mundo está yendo a una velocidad que es impresionante y que nos demanda ese desafío y esa responsabilidad de estar a la altura y de que Uruguay siga estando como ha estado hasta ahora. Los centros de datos, que son la infraestructura sobre la que funciona buena parte de la economía digital,
requieren un abastecimiento permanente, confiable y cada vez mayor. Y por supuesto que también nos demanda desafíos ambientales, por supuesto. La biotecnología, que es un tema que cada vez que puedo también me encargo de decirlo, porque es uno de los temas que Uruguay le va a dar el salto de valor. Representa una enorme oportunidad para países como Uruguay y también es intensiva en uso de energía. La transformación de nuestra producción agropecuaria, con un plan nacional de riego que el gobierno también asumió, que permita producir más y mejor, porque somos vendedores de alimentos a todo el mundo. También demandar infraestructura energética. La electrificación del transporte, como mencionaban recién, seguirá creciendo en línea con el objetivo de descarbonización que nos hemos propuesto. La industria seguirá incorporando procesos cada vez más tecnológicos y las nuevas inversiones que el país aspira a captar tendrán una pregunta cada vez más determinante. ¿Hay energía firme? ¿Hay energía suficiente? ¿Hay energía limpia para producir? Por eso la política energética y la política industrial ya no pueden pensarse por separado. Cuando hace pocas semanas presentamos la nueva política industrial, identificamos sectores estratégicos y regiones del país donde queremos impulsar el desarrollo productivo de nuestro país. Pero planificar una nueva industria también implica planificar la energía que esa industria va a necesitar. No alcanza con identificar oportunidades. Hay que construir las condiciones para que esas oportunidades sean posibles. Hoy hablamos de desarrollo productivo. Todos decimos y hablamos de desarrollo productivo, que no solo genera riqueza, sino que distribuye oportunidades, califica a nuestra gente y protege nuestro entorno. Para alcanzar ese desarrollo ponemos foco en la industria. Y para poner foco en la industria nos enfocamos sin dudas en la planificación y en la política energética. Por eso el plan industrial y el plan de energía de la Dirección Nacional de Energía son las dos caras de la misma estrategia de desarrollo de nuestro ministerio. El plan industrial define hacia dónde queremos ir. Identifica los sectores con potencial de agregar valor, señala dónde debemos generar empleo calificado y diseña los incentivos para que nuestras empresas escalen competitivamente hacia mercados exigentes. Y el plan de energía de la Dirección de Energía se ocupa de cómo llegamos allí, asegurando la soberanía, la estabilidad, la calidad y la competitividad del insumo más crítico para esa transformación industrial. Y esa es quizás la gran enseñanza de este tiempo, la gran enseñanza de la era de la electricidad. Durante muchos años pensamos la energía como un sector que hablaba solo de energía. Hoy entendemos que la energía es la base sobre la cual se construye todo el desarrollo. Porque sin energía no hay industria, como les decía recién, tampoco hay innovación, no hay producción y no hay empleo, que al final del día es lo que nos pide nuestra gente. Y en definitiva, como decíamos recién, y coincidimos todos en esto, no hay desarrollo para nuestro país. Por eso el desafío ya no es solamente producir electricidad. Tenemos una enorme ventaja construida a lo largo de estos años, de las que he hablado con ustedes. Terminando, ahora nos corresponde transformarla en más inversión, más empleo, más innovación y más oportunidades para nuestra gente. Y estoy convencida de que Uruguay tiene todo para lograrlo. Ustedes son parte del ecosistema que necesitamos para que eso pase. Porque cuando este país planifica, cuando ha planificado, cuando trabaja con una mirada de largo plazo, de manera conjunta, el sector público, el sector privado, la academia, cuando convierte las políticas públicas en políticas de Estado, como ha sido la energía en el Uruguay, demuestra que puede anticiparse al futuro y que está preparado. Hoy invito a todo este ecosistema de Auder, a los que están presentes aquí, a continuar invirtiendo, confiando en Uruguay, a seguir ensayando y asumir la tarea ineludible de transformar verdaderamente nuestra matriz energética, para construir hombro con hombro el Uruguay moderno, electrificado e industrialmente soberano que nuestra gente merece. Muchas gracias.